Hola, en este vídeo vamos a presentaros una primera aproximación a lo que va a ser la Sábana Santa de Turín. Vamos a ver desde el punto de vista de una persona que se acerca físicamente a la sábana, qué es lo que puede apreciar simplemente con sus ojos, es decir, una primera visión global de qué es esta reliquia. Nos fijaremos especialmente en la parte de las manchas y también analizaremos un poco cómo fue confeccionada esta tela, que en el fondo no deja de ser más que una tela mortuoria que estuvo envolviendo a un cadáver durante un tiempo. Bien, fijaros que cuando uno entra en internet y empieza a ver qué se ha comentado de la sábana santa, es sorprendente porque lo primero que llama la atención es que es el objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos. Actualmente se encuentra esto en la Catedral de Turín, este objeto completamente plegado dentro de una urna que además está protegida con cristales blindados y demás. Y ha sido estudiado este objeto por prácticamente casi todas las ramas de la ciencia. Es decir, hay estudios de biología, estudios de criminología, estudios de botánica, medicina, desde el punto de vista de medicina anatómica, forense, nuclear, de todas las subramas dentro de esta rama de la ciencia. Hay estudios químicos, estudios de geología, de matemáticas, de física, de patología, de micro y macrofotografía, fotografías especiales con ultravioletas, etcétera. Es decir, es una reliquia que prácticamente toca casi todas las ramas del saber humano y que ha sido prácticamente desde todas ellas analizado y observado con detalle. Bien, cuando uno entra en Google y busca cualquier tontería, pues aparecen fotos y aparecen webs de cualquier cosa. Realmente las opiniones que aparecen allí pues pueden ser más o menos vinculantes, o tú le puedes hacer más o menos un caso, pero en última instancia no hay una autoridad que respete o que avale este tipo de afirmaciones que se hacen en estas webs. Bien, existe una rama de Google que se llama Google Academics que está especializada exclusivamente en la parte de congresos científicos, en congresos que se hacen dentro de las universidades, que se hacen por parte de centros de investigación, que recoge revistas que son específicas y especializadas en análisis y en investigación científica, en las cuales pues, publican muchas de las principales y mejores universidades mundiales. Bien, esta sección se llama Google Academics, podéis buscarlo en Google, os enviará el enlace es escolar con ch, escolar.google.com, y allí cada vez que realicéis cualquier búsqueda, solo, única y exclusivamente os aparecerán revistas, artículos e información que aparecen dentro de publicaciones que han sido referenciadas por otros académicos y que han sido revisadas por otros académicos. Es decir, nunca encontraréis páginas web. Lo que vais a encontrar siempre van a ser, insisto, artículos científicos. Bien, pues dentro de este Google Academics, si vosotros buscáis Short Turing, que es casi todos los artículos estos están escritos en inglés, por lo tanto hay que buscarlo en inglés, sin haber buscado en español, simplemente en inglés. Si buscáis Short Turing, aparecerán 8.650 artículos en la fecha en la que realicé esta presentación. Posiblemente ahora sobrepasen los 9.000. Bien, estos artículos analizan propiamente o hacen un estudio sobre el producto, sobre lo que es la reliquia arqueológica. Para que os hagáis una idea del interés que despierta este tipo de reliquias, para que os hagáis una comparativa, fijaros que, por ejemplo, la momia de Tutankamón, la Tutankamón Mummy, aparecen solo 41 artículos que hablan sobre la momia. Si os cogéis, por ejemplo, el busto de Nefertiti, aparecen 1690. Tened en cuenta también que muchos de estos artículos de Nefertiti o de la piedra de Rosetta, que es la que más artículos tiene en estos momentos científicos sobre el tema, no hablan tanto de la investigación sobre la piedra Rosetta cuanto de la utilización de la piedra Rosetta o información que aparece en la piedra Rosetta para otro tipo de investigación. En cambio, las que aparecen en Turín, os animo a que lo busquéis dentro de Google Academics, acordaros, en la web es escolar.google.com, y miréis los artículos que aparecen. Típicamente van a aparecer artículos que hablan sobre el lienzo, no que utilizan el lienzo como coartada para hablar de otras cosas. Bien, para que os hagáis una idea, por ejemplo, el Códice Florentino tiene 14.200 entradas. Bien, como podéis ver, es un objeto arqueológico que tiene muchísimo interés por parte de la ciencia, no aparte del público en general, y se han escrito miles y miles de artículos al respecto.
Bueno, ¿qué es este lienzo? ¿Qué es esta sábana santa? Este lienzo de Turín. Pues es un lienzo, es decir, es una pieza de tela que se ha construido dentro de de una máquina que crea tela y que tiene un ancho de 1,10 m y que tú puedes ir metiendo una tras otra hilos, hilos, hilos y vas construyendo de la longitud que tú quieras. En concreto, para el uso que se usaba este lienzo, es que era uso mortuorio, como típicamente una persona no mide más de 1,80 a 2 metros, pues este lienzo tenía 4,32. Tened en cuenta que este lienzo no se construyó pensando en la muerte de Jesús, sino que este lienzo era de José de Arimatea, que se había creado había hecho una tumba, que fue donde finalmente fue sepultado Jesús, y en esta tumba de José de Arimatea, donde él, José, quería ser enterrado, pues construyó o tenía ya preparado el lienzo. Fijaros que el lienzo es de lino, y el lino dura un montón. En aquella época, incluso hoy en día el lino, los tejidos de lino suelen ser tejidos con los que se envuelven o con los que se hacen camisas o ropa de tipo más bien noble, que son camisas de batalla. En aquella época todavía más. Y tener una pieza de lino de estas características y de este tamaño era algo muy caro. Por lo tanto, solo se lo podían permitir a aquellas personas que realmente tenían cierto poder adquisitivo. Además, fijaros que al estar dentro de un telar de 1,10 m, ha sido construida toda la pieza de una tirada. Por lo tanto, no hay costuras, no son trozos de pieza que han sido cosidos, sino que es toda una tela continua. Bien, la tela tiene una longitud de 4,32 m. Lo primero que llama la atención es que esto es un tejido que estaba envolviendo a un cadáver y por lo tanto es un tejido mortuorio y por lo tanto este cadáver ha desprendido líquidos y ha desprendido vapores y ha envuelto a un cadáver que ha sido fuertemente torturado. Es decir, no llama la atención de un cadáver limpito, un cadáver que ha sido amortajado, de un cadáver que ha muerto de causas naturales o incluso ha muerto en la cama. No, estamos ante la presencia, lo primero que llama la atención, ante la presencia de un cadáver extraordinariamente torturado. O sea, hasta una tortura que presumidamente ha sido la que le ha llevado a la muerte. Este cadáver lo que tenía era estaba puesto sobre un lado de la tela, es decir, el cadáver estaba colocado encima de la tela, los pies estaban en un extremo de la tela y la cabeza estaba al centro. Se ha cogido el otro trozo de la tela y se ha doblado para cubrir completamente al cadáver. Es decir, la tela va por debajo, sube por la cabeza y cubre completamente el cuerpo por delante. De forma que los dos extremos de la tela están uno por debajo y otro por encima de la zona de los pies, cubriendo completamente el cadáver. Es decir, el cadáver no mide 2,10 m, el cadáver mide pues 1,80 aproximadamente de altura, más o menos. Bien, una vez visto esto, llama también la atención, o vamos a ver un poquito estas manchas de qué tipo son. Es decir, una vez se han analizado y se han visto con más detalle, cuáles son las causas que han originado estas manchas. Bien, pues llama la atención porque hay 3 tipos de manchas, pero 4 zonas fuertemente vistosas, ¿no? Llamativas. La primera es una zona de reparaciones, es decir, una zona en la que hay un material adicional al de la tela original de lino y que se ha utilizado para reparar posiblemente daños que se han producido en esta tela a lo largo de los siglos que contiene. Esto no sería propiamente manchas, sino zonas visuales que llaman la atención. Seguidamente, hay 3 tipos de zonas que sí que ya son propiamente manchas y que son propias de emanaciones de sangre. Es decir, se ha analizado y efectivamente hay sangre dentro de estas zonas. Hay una zona que corresponde a manchas de agua, no relacionadas con el plasma sanguíneo, sino que son manchas de agua que han desplazado o han diluido las posibles manchas que pudieran haber allí de sangre o de otro tipo de sustancias. Y también se ven una especie de chamuscado superficial que no se sabe exactamente cómo se ha creado, pero es un chamuscado, es una especie, o sea, si mirado al microscopio, da la sensación como que se ha producido una fuente de calor o algo que ha quemado de alguna manera muy superficialmente, repito, muy superficialmente, esta superficie del lino. Bien, vamos a ver un poquito estos bloques con más detalle, a ver qué es lo que podemos ver aquí. Bien, las manchas, digamos, reparaciones que hay en la síndone son de tipo triangular y son simétricas. Es como cuando yo cojo un folio, lo voy partiendo en trozos, recorto un monigote y al abrirlo pues se ven como simetrías entre todos los dibujos que he creado. Bien, pues esto es algo parecido con estas manchas. Podéis verlas en lo que sería
la imagen más oscura, donde aparecen como una señal simétrica, es como un triángulo que al abrirse se hace más tipo isósceles, y luego se ven que están con simetrías arriba y abajo. Bien, pues en estas manchas suelen haber, o habían inicialmente, parches de tela cosidos para tapar los agujeros producidos por uno de los incendios que están documentados, que se produjo cuando esta reliquia estaba almacenada en la iglesia de Chambéry en el año 1542. Hubo un incendio bastante potente, la urna de plata en la que estaba almacenada esta reliquia llegó incluso a derretirse, con lo cual podéis imaginaros que las temperaturas llegaron a 300 o 400 grados centígrados fuera del cofre que contenía esta reliquia. Bien, en aquel momento las monjas que estaban allí en aquella iglesia la habían doblado en 48 dobleces. Cayó una esquina, se derritió una esquina de este cofre de plata y el trozo derretido quemó una de las esquinas de la reliquia. Obviamente, cuando esta reliquia se desdobló en estos 48 dobleces, aparecieron el patrón de quemaduras que veis dentro de la imagen. Las líneas oscuras laterales no es un defecto de impresión o un defecto de la fotografía, sino que era la parte más externa que estaba casi tocando los laterales de plata. Obviamente no se llegaron a derretir estos laterales, pero las temperaturas que alcanzaron, por supuesto, deterioraron considerablemente el lateral, que era de lino. De haber sido de otro tipo de material, posiblemente el deterioro habría sido mucho mayor. Bien, dejamos un poco las quemaduras aparte, ya incidiremos después en ella en el siguiente vídeo que vais a ver de historia de la síndone. De momento lo dejamos aquí y vamos a centrarnos un poquito, insisto, estamos haciendo la primera aproximación a vista humana por encima de más o menos qué se puede ver dentro de esta síndone. Bien, os he dejado aquí en las imágenes que veis aquí encima, os he dejado una foto de cómo sería la imagen en negativo de la imagen para que se pueda apreciar mejor de lo que sería esta síndone, donde se ve por un lado la parte frontal y la parte dorsal del cadáver que estaba siendo recubierto por esta síndone. Bien, os he dejado también a la derecha, un poquito ya más arriba donde estoy yo, cómo sería el esquema del cadáver que estaba ocupando esa zona en aquel momento. Podéis ver que hay una correspondencia entre las manchas que aparecen a la izquierda y lo que serían las líneas que se marcan sobre todo en rojo en la parte de la derecha. Bien, las marchas que veis corresponden a heridas del cuerpo que estaba cubierto por las sábanas. Es decir, cuando uno se a una cierta distancia se ve una mancha difusa, cuando nos acercamos vemos que realmente estas manchas no son tan difusas, sino que son muy concretas y son heridas concretas en zonas concretas del cuerpo. Hay tres grupos de manchas de sangre. Hay unas más pequeñas que aproximadamente pueden ser en torno a unas 1000 y que se encuentran prácticamente por todo el cuerpo. Estos serían pues salpicaduras de sangre o sangrado que podría haberse producido después estando en forma cadavérica o, bueno, en fin, al realizar el transporte o al colocar el cadáver, pues igual que se abriría alguna herida y posiblemente goteara algo también. Bien, hay otras marcas un poquito ya más grandes y estas se encuentran dentro de lo que son los brazos y los pies. Obviamente, fijaros que el cadáver fue crucificado, por lo tanto, se les atravesó las muñecas al cadáver para que no se desprendiera de esa cruz y se cosieron también con clavos los pies al mástil de la cruz. Por lo tanto, esas zonas que estuvieron erosionadas durante más de 3 horas, moviéndose cada vez que el preso o el reo tenía que forzar un poco la respiración, pues, o realizaba cualquier movimiento, pues obviamente eso estuvo sangrando y tienen unas zonas pues abundantes de sangrado. Y la mayor de todas corresponde a una herida producida en el costado derecho. Es la zona en la que el soldado romano, que era la tradición lo llama Longinos, era la que introdujo la lanza para acceder al corazón y desde allí garantizar o comprobar que estaba muerto, porque ya sabían que estaba muerto y únicamente querían verificar que efectivamente lo estaba. Bien, aquí tenéis las manchas de sangre. Aquí os he puesto lo que sería el frontal de las manchas, de lo que sería la síndone. Es decir, aquí veis a la parte izquierda completamente lo que sería la cara, con el pelo que le da la vuelta por los lados. Veréis que tiene una pequeña barbita y hay una especie como de bigote.
Veréis que después hay una zona del plexo solar del pecho, y hacia la mitad más o menos veréis que tiene están los dos, ahí se ven las dos figuras de los dos brazos completamente ensangrentadas, que cruza a una mano que cubre sus partes. Y después ya hacia la zona que viene hacia la derecha ya veis que están las piernas, y finalmente arriba del todo, lo que aquí a la derecha podéis ver que está en los pies vistos desde la parte de arriba. Bien, si miramos con detalle, veremos que hay pequeñas manchitas, que son las que yo os comentaba, que son pequeñas y que realmente pueden ser salpicaduras del cadáver en el proceso de colocación y demás. Esta última que os marco aquí, esto corresponde a los orificios que hicieron en la muñeca. La tradición habla de las manos. Hay que tener cuidado porque el concepto de mano en la época romana hablaba de hasta la muñeca, es decir, lo que era el trozo donde los huesos llegaban a la mano, y la mano ya ahí tenía los huesecillos de la muñeca. Eso en la época romana también se consideraba mano. Por lo tanto, taladrar las manos consistía en taladrar realmente las muñecas. Hablan los doctores en medicina que si realmente se hubiese taladrado lo que eran las palmas de las manos, como marca la tradición y como se ven en muchas de las pinturas tradicionales, realmente el peso del cuerpo habría ido desgarrando la mano, y finalmente el cadáver o el reo todavía vivo se habría desplomado y habría caído hacia adelante, con lo cual imaginaros pues la tortura que hubiera significado eso. Como los romanos ya conocían cómo iba el tema, pues obviamente ya se aseguraban de que el reo quedara fijado durante todo el proceso hasta la muerte completa de este reo. Por lo tanto, se les taladraban las manos, y ahí podéis ver en el ejemplo cómo está un poquito más arriba de lo que serían propiamente las manos. Bien, podéis ver también más manchitas en los laterales, como os comentaba, y aquí en la parte de arriba se puede ver lo que es la frente, que estuvo cubierta, todo esto asumiendo que esta síndone hubiera cubierto el cuerpo de Cristo. Entonces, un poco asumiendo esa hipótesis de partida, podemos ver que efectivamente en la parte de arriba, donde se le puso el casco, se le puso esta corona de espinas, pues todas las punciones que fueron haciendo estas espinas a lo largo de toda la tortura que se le hizo, los golpes que se le dieron en la cabeza, según habla el Evangelio, burlándose en los guardias antes de la flagelación, el problema de traslado de lo que era el patíbulum hacia el Calvario, más luego los golpes que se darían en el trayecto, más lo que sufrió en la cruz y demás, pues obviamente todo eso fue penetrando y fue haciendo agujeros en distintas partes, y esto generó pues una profunda hemorragia que se puede ver ahí en la síndrome. Efectivamente, esa zona es una zona de sangre también. Bien, también se pueden ver los agujeros, sangre suelta por aquí, creo que hay también, son pequeñas marcas que hay en los laterales, y sobre todo donde más se puede ver la sangre de los pies es en la parte dorsal de la síndone. Aquí estamos en el lado contrario, es decir, aquí en la zona que está allá al fondo se ve la parte de atrás de la cabeza, se puede ver que en la parte de detrás hay como un recogido de sangre que fue acumulándose de todo el sangrado en la cabeza que se produjo por culpa de este casco de espinas que le colocaron. Se puede ver la parte de atrás de la espalda. Se puede ver más o menos hacia la mitad, se ve una raya vertical que llama la atención. Es una zona de recogimiento de sangre. Posiblemente se produjo, según dicen los expertos, por el proceso de traslado del cadáver que se descendió de la cruz hasta el sitio donde lo que era la cueva que había para enterrar allí a José de Arimatea, que finalmente no fue él, sino que fue Jesús el que lo enterraron allí. Bien, el traslado, luego lo veremos más adelante en otro vídeo, parece ser que se hizo con una sábana, el cuerpo entonces hacía una especie como de U o de V, y en la zona central fue donde se fue acumulando toda esta sangre, y por eso se quedó, cuando llegaron allí la sangre ya estaba seca, ya estaba en esa zona, y obviamente pues quedó ahí la marca. Un poquito más hacia la derecha se pueden ver las nalgas del reo. Se puede ver también, si uno se fija con detalle, que están también laceradas. Ya veremos después el proceso de laceración, cómo fue, que fue realmente estremecedor, y llegaron a lacerarle incluso en las nalgas del culo. Bien, las piernas por supuesto no se salvaron, están todas recorridas tanto por el anverso como el reverso por este tipo de marcas, y se puede ver ya encima, aquí donde estoy, allá en la otra punta, se puede ver
donde están lo que son las plantas del pie, y se puede ver como hay un reguero de sangre que sale de una de ellas, producido posiblemente por el agujero del clavo que se introdujo para taladrar este pie y fijarlo en la cruz. Bien, ahí tenéis lo que sería vuelvo a hacer un repaso rápido de estas marcas que he dicho, por si acaso no las habéis localizado, os ayudo ahora. Esta sería la marca del pelo, donde se ve el recogido de sangre que aparece ahí acumulado. Tenéis también aquí el centro de la cintura, que sería esta parte de aquí detrás, donde se está recogiendo esa sangre en el traslado desde la cruz hasta el sepulcro. Entre las dos, entre la más grande y la más pequeña, se puede ver que efectivamente está toda la espalda, que también está lacerada. Y ya posteriormente podemos ver la planta de los pies, que es lo que os comento allá al final, donde se puede ver el hilo de sangre que aparece, más luego las plantas que también estaban ensangrentadas, precisamente porque la sangre que iba cayendo del cuerpo finalmente se goteaba a través del pie. Bien, aquí tenéis también manchas de agua. Son unas manchas que son tipo cuadradas giradas, tipo romboidales, que pues, son propias del proceso de apagado de los incendios que han habido alrededor de esta reliquia. En concreto, que nosotros sepamos, por lo menos han habido dos, una a finales del siglo XX y otra en 1542, cuando se hizo las marcas de quemado que aparecen en la síntone. Aquí tenéis una ampliación de cómo sería esta mancha de agua. Como se ve, es como igual que cuando coges una tela y le tiras agua, pues se hace un cerco de la extensión que llegará el agua, que es la que aparece ahí. Bien, también finalmente, para acabar la parte de manchas, aunque luego insistiremos un poco en la parte de cómo está hecho este lienzo, veréis que hay una especie de como de chamuscado, es decir, una especie de quemado. O sea, si uno analiza ahí no encuentra agua, no encuentra restos de plantas, no encuentra ningún tipo de tintado o de tintura que se pudiera haber empleado en la época, no se encuentra en esa superficie ningún tipo de pigmento que se pudiera haber, un pigmento artístico me refiero, tipo a lo mejor pues óleo o de mineral o de cualquier otro tipo. Lo que se ve, y es difícil de ver cuando se acerca a través de microscopía, porque es tan sutil que en cuanto te acercas se pierde, o sea, tienes que coger una cierta distancia para poder apreciar este quemazón, es una coloración tenue e, insisto, superficial del lino. No se ve, tienes que fijarte y saber dónde está para poder verlo con el ojo humano, la reliquia original. Si haces fotografías, fuerzas, contrastes y demás, incluso sacas negativos, entonces es cuando se puede ver realmente lo que aparece allí. Si no sabes lo que hay, tienes que coger perspectiva y no se ve muy bien. Son matices que son imposibles de notar a corta distancia, es decir, a una distancia de un brazo sería muy difícil pintar o poder ver ese matiz. Por lo tanto, el pintor que tuviese que haber pintado esto tendría que haber utilizado posiblemente alguna extensión con algún palo o alguna cosa por el estilo. Y con esa precisión, insisto, creo que sería muy difícil el poder pintar, a no ser que estuviese apoyado el palo y poder hacer alguna palanca o algún tipo de ajuste, porque si no ya solo con el pulso sería imposible. Bien, la percepción es más o menos correcta cuando uno se aleja de este lienzo, y entonces es cuando aparece uno ve realmente esta figura humana que está fijada a la superficie del lino. Vamos a seguir adelante. Con esto acabamos un poco lo que son las manchas, la primera aproximación a vista humana, a vista de ojo, y vamos a analizar un poquito con más detalle cómo está construida la tela que aparece fijada a esta imagen. Bien, lo primero que llama la atención es que es una tela de lino, no es de algodón ni es de ningún tipo de tejido menor, es un tejido, vamos a llamar, noble. Fue tejido en un telar de pedales, algo que era propio de la zona en aquella época cuando se construyó, y está construido en un tipo de estructura que se llama zigzag, que se llama también trama de pez. Es decir, si os acercáis a la pantalla y queréis ver un poquito con más detalle, podréis ver aquí encima, si me puedo mover un poquito a un lado para que lo veáis con más detalle, o un poquito más al otro, incluso me separo de la zona de visión, podéis ver que hay una especie como de trama en zigzag, como si fuese una especie de zigzag, de ida y de vuelta en diferentes sentidos.
Analizando con más detalle este lienzo, se ha visto que primero se construyó el lienzo con el tejido original de lino y después de ser tejido, cuando ya estaba en el telar todo construido y cortado, entonces es cuando se realiza el blanqueo. Es decir, en las zonas que se junta los hilos de lino con otros, se ve que efectivamente ahí el blanqueo es menor, porque los agentes blanqueadores podían penetrar menos. Esto fue una técnica que justamente se sitúa antes del siglo VII después de Cristo. Es decir, no es una tela que se confeccionara en la Edad Media. Quiero decir que las hipótesis que hablan sobre que esta tela fuera pintada en la Edad Media y es un fraude, efectivamente tienen su verosimilitud y podían ser plausibles, pero deberían haber sido pintadas y la persona que lo hizo debió de haber cogido un lienzo, un lienzo antiguo de este tamaño, construido antes del siglo VII, y tenía que haber pintado sobre él. Yo creo que son demasiadas coincidencias y sería demasiado ambicioso este tipo de pensamiento para la época en la que este tipo de detalles no se conocían. Lo lógico hubiera sido, como han hecho absolutamente todos los pintores de la época, coger tejidos de la época, y desde luego nunca se les hubiera ocurrido utilizar un tejido de lino para esto, o al menos en la mayoría de los casos no, y desde luego se podría haber mezclado este lino con otro tipo de tejidos. Obviamente, insisto, lo que es la tela, sin contar para nada las manchas que aparecen allí, es una tela que no podía haber sido tejida después del siglo VII. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuándo se confeccionó, pero desde luego no fue confeccionada en la Edad Media. Bien, esta síndone, esta tela, tiene, analizándolo al microscopio electrónico, tiene algunas fibras de algodón. Y además, este algodón que aparece allí es un algodón residual que posiblemente aparece allí porque el telar en el que se confeccionó de lino anteriormente había sido utilizado para confeccionar telas de algodón más baratas. El algodón que además aparece allí no es un algodón europeo, es un algodón que es una especie propia de Oriente Medio. Por lo tanto, la persona que tenía que haber pintado esto, si es que realmente se pintó por mano humana, tenía que haber creado o usado un lienzo no solo de lino, sino además construido en Oriente Medio. Por lo tanto, ya la cantidad de restricciones para poder obtener este material hecho antes del siglo VII y además en Oriente Medio se reducen considerablemente. Además, por si fuera poco, este lienzo no tiene absolutamente ninguna fibra de lana. Es decir, fue tejida en un lugar específico para tejidos vegetales. En Judea, los tejidos vegetales y los tejidos animales se trabajaban en talleres diferentes. Por lo tanto, no era posible que hubieran aparecido sin querer en el mismo taller, hubieran aparecido, por ejemplo, fibras de lanas de distintas ovejas o cabras, junto con estas briznas de algodón de una especie propia de Oriente Medio, lo cual confirma que efectivamente no solo es que esta tela fue confeccionada antes del siglo VII, sino que posiblemente fuera confeccionada en la época de Jesús y en Oriente Medio. Bien, ¿dónde podéis encontrar más información con esto? Si os ha gustado y queréis desarrollar un poquito más el tema, bueno, pues aquí os he dejado las fuentes principales, las páginas web donde se puede encontrar más información seria y contrastada y confirmada de esta web. Y vuelvo a insistir, en todos los vídeos volveré a sacar la dirección de la página web donde podéis bajaros todas las transparencias en PDF, donde podéis analizarlas, podéis imprimirlas, podéis hacer con ellas lo que queráis, porque como al igual que estos vídeos, pues están distribuidos con una licencia de Creative Commons. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, donde vamos a hablar ya de la parte de historia, donde vamos a recorrer desde que empezó, desde que se tiene primeras noticias de esta síndone hasta nuestros días, y vamos a ver un poco pues cuál ha sido el recorrido histórico y que seguramente pues será el correcto o el que más se adecua a la realidad de esta reliquia. Bien, en el día de hoy pues hemos visto como una primera aproximación a lo que sería la sábana, qué se puede ver en la sábana, qué dimensiones tienes, cuál es el tejido con el que se ha construido, y hemos visto que nos llama mucho la atención unas manchas que aparecen en este tejido mortuorio, y este tejido lo que realmente las manchas se van a dividir en, vamos a llamarlas 4, una que es unas reparaciones que se han hecho, otras que corresponden exclusivamente a manchas de sangre, otras que corresponden a unas manchas de agua producidas por los incendios en los que
que se ha visto involucrada esta reliquia. Y finalmente hay una mancha superficial de muy difícil explicación que parece que ha sido como quemada la tela y que ya analizaremos en otros vídeos más adelante. Bien, pues con esto acabamos el vídeo de hoy y vamos a el siguiente sobre historia de la Sábana Santa. Gracias.